Seguramente están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya, voy a abrir mi pizarra, a ver dónde está mi pizarra. Aquí está. Está mi pizarra, a ver, voy a ver esto. Estamos, aquí está. Ya, entonces, hemos hablado de la última clase, hemos hablado de permutaciones, permutaciones con repetición, ¿no? Y hemos hablado de permutaciones circulares, ¿no? Tres cosas hemos hablado, ¿ya? En permutaciones hemos dicho que importa el orden, ¿no? Es importante, ¿no? Importa el orden, ¿ya? Con esa idea estamos trabajando, ¿ya? Eh, bien, entonces, un caso particular de las permutaciones es las variaciones. Seguimos con ese concepto, ¿no?, de permutaciones, pero estos son parte del conjunto, ¿no? No vamos a considerar todos los conjuntos. Entonces, pero seguimos con esa idea de que importa el orden, ¿no? Importa el orden. El número de todas las variaciones u ordenaciones que pueden formarse con n elementos distintos, disponibles tomados de R en R, y está dado por esta fórmula. Eso significa variaciones, ¿no?, de n tomados de R en R, ¿no? Y esa fórmula va a ser n factorial sobre n menos R factorial. Esa es la fórmula para calcular las variaciones, ¿no? N tomadas de R, ¿ya? Pues aquí tengo un ejemplo eh, eh, de, de variaciones, ¿no? A ver, ¿qué dice? Hablamos. A ver, dice, las variaciones de las tres letras ABC tomadas de dos en dos son, ¿no? Son, ¿no? Entonces, aquí tenemos un conjunto, ¿no?, de n, de tres elementos. En este caso sería entonces n igual habría que identificar, ¿no? ¿Cuál es n, cuál es r? Entonces, en este caso identificamos, ¿no? Porque este va a ser el ejercicio más sencillo. Aquí es n va a ser 3, ¿no? Y r va a ser 2. Entonces, vamos a construir variaciones de las tres letras tomados de dos en dos, ¿no? Entonces, vamos a generar el, letras de dos en dos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar? Entonces, vamos a generar de esta forma. Entonces, metemos a la fórmula variaciones, n es igual a 3, entonces 3 tomados de 2, y esto va a ser 3 factorial, ¿no? 3 factorial sobre n menos r, entonces 3 menos 2 factorial, ¿no? Y esto va a ser 3 factorial sobre 1 factorial. 1 factorial 1, ¿no? Sabemos que, ¿no?, este era, ¿no es cierto? Factorial de 0 era 1, y el factorial de 1 era 1. Entonces sería solamente 3 factoriales. 3 factoriales es 3 por 2 por 1. Y este es. Entonces se pueden formar pares, ¿no?, de dos letras, ¿no? Entonces en esos 6, como son un número pequeño, los podemos numerar, ¿no? Importa el orden, ¿no? Importa el orden. Entonces puedes generar así. A con B. Entonces vas a tener el primer elemento A con B, A con B. Luego puedes combinar A con C. Aquí ponemos A con C, ¿no? Podemos combinar B con C. B con C. Entonces aquí tenemos B con C. Como importa el orden, entonces este AB va a ser distinto de BA, ¿no?
Y AC va a ser distinto de CA. Y finalmente BC va a ser distinto de CB, ¿no? Como importa el orden, entonces son los distintos elementos, ¿no? 6 números, ¿no? 6 variaciones, ¿no? O 6 ordenaciones, ¿no? 6 ordenaciones. ¿Ya? Ese sería el ejemplo más sencillo, ¿no? Que voy a presentar. A ver, vamos al siguiente ejercicio, a ver. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 7 personas en una banca con capacidad para 4 personas, ¿no? Es otro ejemplo más sencillo también, ¿no? Identificamos entonces N y R, ¿no? Entonces aquí claramente N va a ser 7, ¿no? N igual a 7 y R 4, ¿no? Entonces vamos a hallar las variaciones, de 7 tomados de 4, y esto va a ser entonces, metamos la fórmula, esto va a ser 7 factorial, 7 menos 4 factorial. Entonces aquí así va a estar 7 factorial, y abajo va a ser 7 menos 4, 3 factorial. 3 factorial. Y esto va a ser entonces propiedad de factorial. Entonces esto va a ser 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Entonces hago eso para anular el 3 factorial que está abajo, ¿no? 3 factorial con 3 factorial, y esto va a ser un número, ¿no? 7 por 6 por 5 por 4, ¿no? Entonces eso lo podemos meter en la calculadora, ¿no? A ver, entonces tenemos que tener una calculadora a la vista. Ya, entonces yo manejo el álgebra, entonces 7 por 6 por 5 por 4. 840. Entonces, habría 840 maneras, ¿no? De formar, ¿no? De sentar, ¿no? 4 personas, ¿no? De los 7, 4 personas, ¿no? Ese sería, ¿no? Estos serían los ejercicios más sencillos, ¿no? Ahora bien, ahora tenemos aquí a ver, otro ejemplo, a ver, vamos a ir a otra página. A ver, aquí tengo otro ejemplo. Dice entonces, inciso A, hallar cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con los números 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este sería un problema también de una variación, ¿no? Eh, estamos con el caso de ciencia petición, ¿no? Entonces, estamos así. Entonces, identificamos otra vez. Identificamos, a ver, ¿cuántos números hay? A ver, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? Entonces, aquí identificamos siempre n igual a 6, R igual a 4. Entonces, metemos a la fórmula, ¿no? Variaciones de 6 tomados de 4, ¿no? Entonces vamos a tener, aquí ya tenemos que memorizar 6 factorial, 6 menos 4 factorial, y esto va a ser 6 factorial sobre 2 factorial, ¿no? 6 menos 4, 2 factorial. 2 factorial. Entonces, y la técnica es entonces multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial. ¿Y eso para qué? Para anular el 2 factorial, ¿no? 2 factorial con 2 factorial, y tenemos 6 por 5 por 4 por 3, ¿no?
Entonces metemos otra vez en la calculadora. A ver, ahí tenemos 6 por 5 por 4 por 3. Por 3. 360, 60 números, había números de 4 dígitos, ¿no? 4 dígitos, ¿no? 4 dígitos, ¿ya? Ese sería, seguimos con el caso más sencillo, vamos al siguiente, ¿ya? Entonces aquí, inciso B, a ver, vamos a variar el problema. Inciso B. ¿Ya? ¿Cuántos de estos números son impares? A ver, vamos a ver aquí. A ver, ¿cuántos? A ver, la pregunta es entonces, ¿cuántos de estos son impares, ¿no? Son impares. Entonces tengo 6 números. Elegimos, separamos los pares o impares. Entonces aquí voy a tener, a ver, ¿cuáles son los impares? Los impares son, aquí, son el 3 impar, 5 y el 7, son impares, ¿no? Entonces, podemos generar con casillitas, ¿no? Así. A ver, aquí voy a mostrar esto. Sí. El primer caso sería, entonces, cuando ponga el 5, el 3, ¿no? Y a ver, y entonces, ¿de cuántos dígitos estamos buscando? Estamos buscando de 4 dígitos. Listo. Entonces, pondría para el primer caso, aquí pondría 3, ¿no? Impar. El siguiente, yo pondría así, ¿no? Quiero de 4 dígitos, pondría el 5, ¿no? Y aquí pondría el 7. 7 aquí. 7 lo plantaría ahí. Entonces, en el primer caso ya estaría plantado el 3. Entonces, me faltaría elegir 3, ¿no? 3 dígitos. Entonces, ¿cómo elegiría esos 3, no? ¿No? Entonces, eh, como ya le he plantado el 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos dígitos tengo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos tengo. El 3 ya está plantado. Entonces, voy a hacer las variaciones para esta parte. Voy a entonces las variaciones de 5 tomados de ¿cuánto? De 3, porque necesito 3, llenar 3, ¿no? 3. ¿No? Entonces, esto va a ser, ahí lo dejaremos, ¿no? Ahí lo dejaremos. Entonces sería, en el primer caso sería, entonces, planto el 3, es para llenar los restantes, hago las variaciones, ¿no? Variaciones de 3 de 5 tomadas de 3. Entonces, este caso ya estaría resuelto. El segundo caso sería cuando plante el 5, ¿no? Y nuevamente aquí tengo que hacer las variaciones. Va a ser entonces variaciones otra vez, variaciones para llenar esto. Aquí voy a cambiar de color. Para llenar esto, entonces tienen que ser las variaciones de 5, como 5 tomados de 3 nuevamente, ¿no? Porque 5 lo estoy plantando. ¿No? Así voy avanzando entonces. Aquí, a ver, aquí lo planto el 7 y lleno esto, ¿no? Entonces, voy a llenar, en los 3 voy a llenar con variaciones de 5 tomados de 3, ¿no? Eso voy a hacer. Entonces, como cuando elijo 3, ¿no?
incluye, digamos, al siguiente suceso. Entonces, estamos en un suceso incluyente, ¿no? Y eso significa que tienen que multiplicar, ¿no? Entonces, va a ser entonces 3, bueno, 1, 2, 3, 3, la respuesta va a ser entonces 3 veces las variaciones de 5 tomados de 3, ¿no? Por el principio de multiplicación, ¿no? El principio de multiplicación, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuánto sería? Aquí plantamos el 3, calculamos las variaciones de 5 tomadas de 3. Variaciones de 5 tomadas de 3 va a ser entonces fórmula 5 factorial. Abajo va a ser 5 menos 3 factorial. Aquí voy a poner 5 factorial. Abajo 5 menos 3, 2 factorial, ¿no? 2 factorial. Y esto va a ser, a ver, 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Abajo va a quedar 2 factorial. 2 factorial con 2 factorial cancelamos y nos va a quedar 5 por 4 por 3, ¿no? 5 por 4, 5 por 4, 20. 20 por 3, 120, ¿no? ¿Cómo es? A ver, 5 por 4, 20. Por 3, 60, ¿no? 60. Serían las variaciones de 5 tomadas de 3. Entonces, la respuesta sería entonces 5 por, no, 3 por, y cruz, 3 por 60, ¿no? 3 por 60, 180 números. Números impares, ¿no? Números impares. ¿Ya? Ya sería el razonamiento, ¿no? Con casillas. Ya, este ejercicio que estoy haciendo aquí, le he tomado del libro del famoso libro de Lazo, ¿no? Lazo, del libro de Sebastián Lazo. Y son ejercicios de ese libro. Del libro que tenemos como texto base, hay también ejercicios resueltos. Puedes complementar, ¿no? Con ese libro, ¿ya? Sebastián Lazo. ¿Ya? Las fórmulas son las mismas, ¿no? Solamente los ejercicios van variando, ¿ya? Pueden ir leyendo el libro que tenemos como texto base, ¿ya? A ver, ahora, estas son las variaciones, ¿no? Fíjense, en esas variaciones, seguimos con que importa el orden, ¿no? Importa el orden. Es decir, digamos, 2, 1 es distinto de 1, 2, ¿no? 1, 2, ¿no? Seguimos con ese concepto. Aquí importa el orden. Bien. Ya entonces van a aparecer entonces variaciones con repetición. Entonces, en este caso, las repeticiones, variaciones con repetición, es como que en una bolsa metes unos objetos, digamos, en este caso 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, al elegir un 3, ¿no? Sacas un 3 y para elegir el siguiente, vuelves a meter el 3 adentro. Entonces puede salir otra vez el 3, ¿no? Entonces, para elegir el tercer dígito, digamos, el 3 lo volvemos a meter y así se va a ir repitiendo. Esa es la idea de estas variaciones con repetición, ¿no? O sea, el número de todos los arreglos con repetición de R objetos que pueden formarse a partir de N objetos es esta la fórmula. Variaciones con repetición N tomados de R. Y la fórmula va a ser N tomados de R, ¿no? Variables con repetición, ¿no? Bien, entonces, aquí tengo un ejemplo, a ver cómo funciona. Con los números 3, 4, 5, 6, 7, formar los números de 3 dígitos. Entonces, aquí seguimos con parte de un conjunto, ¿no? Es porque
En permutaciones simples tomamos todo el conjunto. Aquí estamos tomando una parte nomás, ¿no? Es la variante, las variaciones. Entonces aquí eh, tenemos que identificar entonces eh, dos cosas, ¿no? ¿Cuál es n y cuál es r? ¿No? Es formar números de 3 dígitos, ¿no? Entonces, sin repeticiones aquí, tenemos que elegir, tenemos que identificarnos aquí, porque es el caso más sencillo. N cuánto va a ser y R cuánto va a ser, ¿no? R cuánto va a ser. N cuántos, a ver, ¿cuántos dígitos tiene? Va a haber en el conjunto. 1, 2, 5. N igual a 5, ¿no? 5. Ahora, R, 3, ¿no? Tenemos 3 dígitos, entonces R, 3, ¿no? R, 3. Entonces vamos a formar, ahora, sin repetición, ¿cuál sería, no? Sin repetición. ¿Y cuál sería con repetición, no? Es ahora la idea, ¿no? Bien. Entonces, sin repetición, ¿cuál sería? Sería variaciones, ¿no? Variaciones. Entonces serían eh, eh, variaciones, serían, sin repetición sería variaciones de 5 tomados de 3, ¿no? Ese sería. Ahora bien, si los dígitos pueden repetirse, ahí cambia el papel, ¿no? Entonces, con repetición sería entonces, aquí, si pueden repetirse, ¿no? Aquí sin repetición, ¿no? Entonces, aquí van a repetirse. Entonces, aquí va a ser variaciones con repetición. Tenemos identificado N y R. Entonces, va a ser N igual a 5, R igual a 3, ¿no? R igual a 3, ¿por qué le he puesto aquí? R igual a 3. Tomando la fórmula variaciones con repeticiones N a la R, ¿no? Es la fórmula, ¿no? N igual a 5, R igual a 3. Entonces, este es más harto, ¿no? Tiene más ordenaciones. A ver, 5, ¿cuánto sería esto? 5 elevado al cubo. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125, ¿no? 125, ¿no? Números con 3 dígitos, ¿no? Números con 3 dígitos. Ahora, calculemos ahora, sin repetición. Sin repetición sería 5 factorial. 5 factorial. Aquí va a ser 5 menos 3 factorial. Este va a ser 5 factorial. 5 menos 3, 2 factorial. Este va a ser 5. 5 va a ser 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Abajo va a tener 2 factorial, ¿no? Simplificamos 2 factorial y va a tener 60, ¿no? 5 por 4, 20 por 60. 60. Listo, ¿no? A ver, ¿cómo estamos aquí? Mi tiempo. 7. Cuando termine el Zoom generalmente me da un tiempo de 40 minutos, generalmente, ¿ya? Entonces, ya estamos aquí, me falta 7 minutos con 10 segundos para que se corte el Zoom. Cuando se corte el Zoom, ustedes vuelven a entrar al mismo link, pero antes de entrar al mismo link, me esperan unos 4 minutos para que yo lo grabe lo que estamos haciendo aquí. Ya ese va a ser el trabajo. Me esperan unos 4 minutos para que lo para que lo grabe y vuelvan a entrar nuevamente. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Entonces, fíjense, sin repetición hay menos, ¿no? Con repetición hay más, porque en repetición van a aparecer, fíjense, de 3 dígitos van a aparecer, por ejemplo, va a aparecer el 3, 3, 3, ¿no ve? Van a aparecer el 4, 4, 4. Puede aparecer de todos, ¿no? De todos. Puede aparecer también 3, 3, 1, sí.
1, 1, 1, 1, 3, ¿no? Importa el orden, ¿no? Estamos en variaciones, importa el orden. Así van a generar, por eso hay más elementos. Aquí, mientras aquí en el sin repetición va a ser, uno sería 3, 4, 5, ¿no ves? Sin repetición, ¿no ves? Hay menos. Entonces, esto puede ser 4, 3, 5, ya, sin repetición, ¿no ves? Aquí 5, puede ser 4, 3, ¿no? Así van a aparecer, pero sin repetición son menos. Y con repetición van a aparecer así. Es como meter a la misma bolsa, como decíamos, ¿no? Ya, ese es con variaciones con repetición. Es la diferencia, ¿ya? Esas fórmulas hay que tomar en cuenta. A ver, vamos al siguiente ejercicio. Eh, a ver, ¿qué tengo aquí? Entonces, estamos con variaciones con repetición. Aquí importa el orden. Aquí seguimos con esa idea de que importa el orden. Aquí, otras veces seguir entrando aquí. Importa el orden. Importa el orden. Listo. Entonces, van a aparecer, ¿no? Problemas ya más combinadas, ¿no? A ver, con los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos números distintos de 3 dígitos se pueden formar? ¿No? 3 dígitos, los 3 dígitos sean distintos. Entonces, este ejemplo, este inciso ¿a qué correspondería, no? Sean distintos, ¿no? Es que sin repetición, ¿no? Sin repetición, entonces, cuando se diga variaciones, ¿no? O números distintos de 3 dígitos, tomados de un conjunto grande, cuando diga sean distintos, entonces, sin repetición de entrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí sería, aquí rápidamente, ¿no? Variaciones, ¿no? ¿Cuánto es n? N es aquí, tenemos que identificar, n es igual a 5. R, 3. Sería 5 tomados de 3, ¿no? Ese sería, ¿no? Variaciones. Aquí varía, en el inciso B, ¿no? Por lo menos 2 dígitos sean idénticos, ¿no? Por lo menos 2 sean idénticos. Pueden ser 3 idénticos, ¿no? Está diciendo. 2 idénticos, 3 idénticos, por lo menos. Por lo menos, pero 2 tienen que ser idénticos, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento, fíjense, aquí tenemos a 3 minutos. A ver, yo voy a calcular variaciones con repetición, ¿ya? Variaciones. Aquí identificamos n igual a 5, r igual a 3, ¿no? Puede calcular con repetición, entonces. Variaciones con repetición sería n a la r, entonces 5 al cubo, ¿no? Ya sabíamos que este es 125. Puedo calcular eh, eh, variaciones sin repetición, 5 tomados de 3, ¿no? ¿Ya? Tenemos 2 minutos, ¿ya? Entonces, para el regreso, ustedes me dicen cuál sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, puede calcular variaciones con repetición de 3 dígitos y sin repetición aquí, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, con esa respuesta volvemos a la siguiente sesión, ¿ya? Entonces, volvemos dentro de 5 minutos o 4 minutos, ¿ya? Si yo les voy a decir, entren, ya, Clay se va a habilitar, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Claro? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya, con esta respuesta volvemos a ver, me dicen, ¿cuál es la respuesta?